Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación, nuestra exposición. Índice 1. Acromegalia. Epidemiología patogénica. Empezando por lo que es de epidemiología, a nivel mundial va a existir lo que es una prevalencia de 38 a 80 por cada millón de habitantes y una incidencia de 3 a 4 por cada millón de habitantes. Vale recalcar que en la región donde más va a existir la prevalencia e incidencia va a ser en Europa. Acercándonos un poco más a nuestra región, específicamente a lo que es Ecuador, van a existir 48 casos en un lapso de 14 años. Esos datos fueron obtenidos a partir de los 4 principales hospitales de la ciudad de Guayaquil. Esto nos permite obtener 17 casos en lo que son hombres y 31 casos en lo que son mujeres, con una relación de 1.8 a 1. De igual forma, mencionar que tenemos una prevalencia de 18,7 por cada millón de personas y una incidencia de 1,3 por millón. Patogenia. La acromegalia es provocada por tumores hipoficiarios secretores de la hormona de crecimiento. Sin embargo, también puede ser originada por lo que es un tumor extrahipoficiario. Independientemente de cuál es su causa, la enfermedad se va a caracterizar por concentraciones altas de lo que es la hormona de crecimiento y lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. De igual forma, independientemente de su origen, va a presentar lo que son sintomatología de un hipersomatotropismo. En esta figura 1 podemos observar un corte sagital de una resonancia nuclear magnética, en donde vamos a evidenciar lo que es un microadenoma hipoficiario. Índice 2. Acromegalia hipoficiaria. Patogenia de los adenomas de células somatotropas, neoplasia endocrina múltiple. Más del 95% de los pacientes con acromegalia van a obtener lo que es un adenoma hipoficiario secretor de la hormona de crecimiento. Estos, a su vez, se van a especificar en dos grupos, en puros y en mixtos. Los puros se van a subclasificar en un tipo de adenomas densamente granulares o una distribución escasa. Hablando de los adenomas densamente granulares, vamos a tener características como lo que es un crecimiento lento, se van a presentar en una edad media o incluso después, y van a tener un crecimiento que es progresivo o gradual. Mientras lo que es el tumor escasamente granular van a ser de un crecimiento rápido, van a ser mucho más agresivos y se presentan en lo que son jóvenes y van a tener una enfermedad ya establecida y desarrollada. Ahora hablando del otro tipo tenemos un adenoma mixto. Un adenoma mixto va a tener dos composiciones de células. Las células somatotropas, que van a expresar lo que es la hormona de crecimiento, y las células lactotropas, que van a expresar lo que es la prolactina. Los adenomas mixtos se vuelven a clasificar en dos grupos. El primer grupo es un adenoma acidófilo de células madre monomorfos. Estas como características se desarrollan a partir de células madre comunes, tanto de lo que es la hormona de crecimiento como lo que es la prolactina. Se van a desarrollar igual con rapidez, son invasivos y van a tener características predominantes por la hiperprolactinemia. Los adenomas de células mamosomatotropas monomorfos van a tener una diferencia con relación a los anteriores. Estos van a expresar tanto lo que es la hormona de crecimiento como lo que es la prolactina a partir de lo que es una única célula. Estos tipos de adenomas se pueden expresar en combinaciones. Es decir, que puede haber una secreción de lo que es la hormona de crecimiento con lo que es la prolactina, lo que es la TSH, la ACTH o incluso una subunidad alfa. Hablando de la sintomatología de los pacientes, van a tener sintomatología y características de lo que es la acromegalia. También, sin embargo, como se había mencionado que va a existir lo que es una combinación, van a tener características también de lo que es una hiperprolactinemia o características de una enfermedad de Cushing o de hipertiroxinemia. Patogenia de los adenomas de células somatotropas. En la patogenia de los tumores hipoficiarios van a incluir factores asociados tanto a lo que es la hipófisis como lo que es el hipotálamo. Secreción o acción alterada de lo que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Van a existir lo que son receptores de la hormona liberadora de crecimiento, de la gregelina y de la SRIF, con las consiguientes secreciones no restringidas de lo que es la hormona de crecimiento y lo que es la acromegalia.
El examen histológico de lo que son estas masas de tejidos, muestras de tejidos, este tipo de tejidos de las células secretoras de la hormona de crecimiento no va a revelar lo que es tejido somatotropo hiperplástico en torno a lo que es el adenoma. Eso nos lleva a la conclusión de que va a existir lo que es una falta de sobreestimulación y bien sobreestimulación hipotalámica generalizada. La expresión de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento va a estar correlacionada tanto a lo que es el tamaño como a lo que es la actividad del tumor. Va a incorporar también una función parácrina de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento en la medición de cómo va creciendo lo que es este adenoma. De igual forma, cabe mencionar que el 40% de estos casos va a haber una secreción de prolactina, generando lo que es la hiperprolactinemia. Hablando un poco acerca de lo que es el tratamiento, la resección quirúrgica completa, el microadenomas secretores, de lo que es esta hormona de crecimiento, bien definidos, van a inducir lo que es la curación definitiva de este tipo de pacientes. Y esto va a tener tasas muy pequeñas de lo que son las recidivas postoperatorias. Aunque las concentraciones basales de hormona de crecimiento suelen ser altas, el patrón pulsátil de lo que es la liberación de la hormona de crecimiento se va a mantener inactivo y el pico nocturno va a quedar preservado. Función celular somatotropa alterada. El origen monoclonal de los adenomas somatotropos se determina mediante lo que es un análisis de la inactivación del cromosoma X del ADN del tumor somatotropo. La proteína GS-alfa alterada una vez que ha sido identificada como en un subconjunto de adenomas hipoficiarios, va a generar características como lo que son un aumento del AMPC cíclico intracelular y va a existir también una hipersecreción de la hormona de crecimiento. Estas mutaciones van a presentar en lo que son sitios críticos. El primer sitio crítico es la ARG201, que es el sitio de ribolización de la ANP. Y tenemos la GLI, que va a ser un dominio de la unión GTP de las proteínas GS-alfa. Estos a su vez van a prevenir lo que es la actividad GATPasa y van a inducir la activación de lo que es la adenosiclasa. Una vez ya refiriéndonos específicamente a lo que es el GSP dominante ya mutante, va a simular lo que son los efectos de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Eso a su vez va a ocasionar el aumento de la AMPC cíclico y va a ser presente en el 30% de los tumores secretores de la hormona de crecimiento. Neoplasia endocrina múltiple. El adenoma hipoficiario de las células secretoras de hormona de crecimiento es un componente bien documentado a lo que es el síndrome autosómico dominante de MEN1. A su vez puede estar incluidos lo que son los tumores paratiroideos y los pancreáticos. La asociación en lo que es un MEN1 con lo que es una activación del gen supresor tumoral menin se muestra intacto en adenomas de células secretoras de hormona de crecimiento que son esporádicos. De igual forma, hay tumores pancreáticos funcionales deficientes con relación con MEN1 que van a expresar también lo que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. En algunos casos se va a necesitar lo que es un cogen activado para el inicio de la génesis tumoral y la proliferación de lo que es este tumor va a requerir lo que es la estimulación tanto de lo que es la hormona de crecimiento como lo que es un factor de crecimiento. Índice 3. Acromegalia extrahipoficiaria. El exceso de la secreción de lo que es esta hormona de crecimiento en la acromegalia no tiene por qué ser siempre de origen hipoficiario. Para esto, el diagnóstico de ese tipo de acromegalia va a cumplir lo que son criterios clínicos y biológicos. De igual forma, debe cumplir los siguientes criterios, como lo que es un aumento de lo que es la hormona de crecimiento o lo que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, en ausencia de una lesión hipoficiaria primaria
De igual forma, debe haber un gradiente hormonal arteriovenoso significativo en el origen tumoral ectópico, resolución clínica y biológica tras reacción del tumor, y una normalización de lo que es el eje, de la hormona liberadora de crecimiento, de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. De igual forma, se debe constatar lo que es la secreción de conductos génicos de la hormona de crecimiento, como lo que es la hormona liberadora de crecimiento. Hipersecreción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Tumores hipotalámicos como lo que son las amartomas, los coristomas, los gliomas y los gangliositomas van a ocasionar que exista el aumento de una hormona liberadora de crecimiento. Posteriormente llevarnos a una hiperplasia somatotropa y por ocasionar lo que son los adenomas de células secretoras de la hormona de crecimiento hipoficial, lo cual se va a denominar la acromegalia. La hiperplasia somatotropa, en lo que son los adenomas o fuente tumoral extrahipoficiario, va a estar relacionado o en sí se va a expresar en lo que es el gigantismo. Que lo podemos observar en esta imagen. Ahora, la inmunoreactividad de lo que es la hormona liberadora de crecimiento es detectable en alrededor del 25% de los tumores carcinoides. De igual forma, se debe mencionar que el tumor carcinoide bronquial comprende lo que es la mayor parte de los tumores asociados a lo que es la secreción de hormona liberadora de crecimiento ectópica. Van a presentarse también otros tipos de lo que son tumores. En este caso, tumores de células pancreáticas, no son muy frecuentes, cáncer microcítico de pulmón, adenomas suprarrenales, feocomocitoma, cáncer medular de tiroides, cáncer de mama y cáncer endometriales. Van a expresar lo que es la hormona liberadora de crecimiento y son las principales causas de lo que es la acromegalia. Hablando ya acerca del tratamiento, se recomienda lo que es la resección quirúrgica. De ese tipo de adenomas hiperreceptores de lo que es la hormona liberadora de crecimiento. Y eso a su vez nos va a permitir que exista lo que es una reducción de lo que es la hormona de crecimiento en sí. De igual forma, también tenemos otro tipo de lo que es tratamiento. En este caso, se puede utilizar con los análogos de somatostatina, que va a disminuir lo que es la hormona de crecimiento, junto con lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Adenomas hipoficiarios ectópicos. Los adenomas, los adenomas secretores de lo que es esta hormona de crecimiento se van a desarrollar a partir de lo que son residuos hipoficiarios ectópicos en el seno esfenoidal, el hueso temporal petroso o de la cavidad nasofaringea. Pocas veces se va a diseminar, sin embargo puede ir a lo que las meninges, líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos cervicales y va a generar lo que es una metástasis secretora de la hormona de crecimiento funcionales. Para el diagnóstico de lo que es esta patología se utiliza lo que es el octeótrido radiomarcado, también llamado ultrascan. Tumores secretores de la hormona de crecimiento periférica. El adenocarcinoma de lo que es el pulmón, el cáncer de mama y los tejidos ováricos contienen lo que es la hormona de crecimiento monoreactiva, sin indicios de lo que es una presencia de lo que es esta acromegalia. Sin embargo, en casos aislados, la acromegalia se va a deber a lo que es un tumor de células de los islotes pancreáticos intramesentéricos secretores de lo que es esta hormona de crecimiento, o también a un linfoma no hodgkiniano. Los pacientes van a presentar características como lo que son una glándula hipoficiaria de tamaño normal o reducido en lo que es la resonancia magnética, y también presentan lo que es una ausencia de respuesta de la hormona de crecimiento a lo que es la inyección de la TRH y concentraciones plasmáticas normales de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento circulante. Megaloidismo. Con respecto a lo que es el acromegaloidismo, va a corresponder a lo que son las alteraciones de los tejidos blandos y la piel asociados a la acromegalia, pero con valores basales y dinámicos de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 van a estar normales. No se van a presentar lo que son tumores hipoficiarios o extrahipoficiarios. Continuando, el síndrome de Maquio
Makyu-Albrecht. Este raro síndrome hipersecretor se define como una displasia fibrosa poliostótica, que entre sus manifestaciones clínicas encontramos una pigmentación cutánea, pubertad precoz, hipertiroidismo, hipercortisolismo, una hiperprolactinemia y acromegalia, que eso es debido a una hiperplasia somatótropa. Este síndrome está asociado de manera sistemática a lo que es una displasia fibrosa de la base del cráneo. En la mitad de los pacientes se ha determinado imágenes sobre lo que es un adenoma hipofisiario en la resonancia magnética. La mutación tanto del GS-alfa se ha encontrado en tejidos endócrinos como no endócrinos. La hipersecreción de la hormona de crecimiento rara vez se ha utilizado lo que es la cirugía. Por lo tanto, ha habido otros métodos convencionales como son los análogos de la somatostatina y antagonista receptor de la hormona de crecimiento. También la radiación de la hipófisis. Índice 4. Características. Características clínicas de gigantismo. Características clínicas de acromegalia. Hormona de crecimiento y formación tumoral. Características clínicas de gigantismo. Una de las manifestaciones clínicas se ha asociado tanto por efectos de presión central debido a una masa hipofisiaria, como acciones periféricas dado por el exceso de la hormona de crecimiento o el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Una de sus manifestaciones clínicas es la cefalea, que suele ser debilitante, muy intensa. Los signos son rasgos muy importantes, ya que la mayor parte de ellos suele estar en los macroadenomas en un 65% aproximadamente en estos pacientes, ya que los microadenomas corresponden a tumores hipofisiarios productores de la prolactina. La estatura alta en estos pacientes suele deberse a un tumor secretor de la hormona de crecimiento o una hiperplasia asociada a diversos síndromes específicos. Un 20% de personas que presentan gigantismo suelen estar asociadas con el síndrome de Makyu-Albrecht, de los cuales se puede acompañar una hiperplasia somatótropa y adenomas acidófilos, que a su vez son causas poco comunes de gigantismo en la lactancia y en la primera infancia. Esto puede indicar lo que es una hipersecreción precoz de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o una alteración en la diferenciación de los pituicitos. Para considerar a una persona, es decir, a un niño, un gigantismo hipofisiario, necesitamos por lo menos más de 3 desviaciones estándar de la estatura normal o más de 2 desviaciones estándar sobre la estatura media de los padres. El diagnóstico bioquímico suele ser similar a la acromegalia, en lo cual hay un exceso de la hormona de crecimiento tras una carga de glucosa de 1 microgramo por litro y concentraciones séricas elevadas de la IGF-1. Y para diagnosticar se necesita una evidencia clara de una lesión hipofisiaria en una resonancia magnética. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos una estatura familiar alta, cromosomas Y redundantes, síndrome de Marfan o la homocistinuria. Como primera opción terapéutica se ha considerado lo que es la cirugía, aunque se ha visto eficacia postoperatoria tanto en el receptor de somatostatina como en el antagonista del receptor de la hormona de crecimiento. También se puede utilizar la radioterapia haciendo un seguimiento seriado de la función hipofisiaria, pero de por vida. Características clínicas de acromegalia. Los efectos del hipersomatotropismo, tanto en las extremidades, tejidos blandos o en la función metabólica, varía de manera gradual a lo largo de años. Es decir, que su diagnóstico suele tener un retraso, aproximadamente unos 6.6 a 10.2 años, un medio de 9 años. El paciente suele requerir tanto asistencia dental, ortopédica, reumatológica, cardíaca. En un 98% de aquellos pacientes suelen tener un aumento del tamaño de las extremidades y un 70% un hiperhidrosis. En las presentaciones tempranas podemos ver rasgos faciales y periféricos que no son patentes y las fotografías nos permitirán ver la evolución de cambios físicos pero que son menos notorios. Entre los rasgos más característicos tenemos una prominencia craneal frontal,
presas craneales, labios y nariz grande y carnosa y manos en asado, como también un aumento en los huesos, glándulas salivales, tiroides, corazón, vaso, hígado y lengua. Eso es debido a una organomegalia generalizada. Algunas deformaciones han comprendido un excesivo crecimiento de la mandíbula con prognatismo, un ensanchamiento maxilar, separación de dientes, sobremordida con mala oclusión mandibular, nariz grande, piel grasa y rugosa, de una hipertrofia laríngea y aumento de los senos paranasales, que esto ocasionaría en el paciente un tono de voz mucho más grave. La artropatía suele estar presente en un 70% de estos pacientes, ocasionándole una inflamación, hipermovilidad articular, engrosamiento de cartílago, y ese engrosamiento del tejido fibroso periarticular suele provocar rigidez, que a su vez unas deformaciones en las articulaciones y atrapamiento nervioso. Tanto la artritis mono y poliarticular suelen estar presentes en rodillas, caderas, hombros, articulaciones lumbosacras, codos y tobillos. Afectaciones vertebrales. Suele nombrarse un ensanchamiento del espacio discal, osteofitosis o un aumento de la longitud vertebral anteroposterior, que suele ser una causa de cifosis dorsal. Tanto la hipertrofia neural como una inflamación del tejido de la muñeca suele estar asociado a un síndrome del túnel carpiano, es decir, que lo van a provocar estos dos motivos. La proliferación de los condrocitos que suelen darse en el espacio articular suele estar aumentado y registrado en edades tempranas. Tanto la artritis debilitante puede ocasionar una remodelación ósea, una formación de osteofitos o quistes subcondrales y un espacio articular estenosado y ligamentos laxos. Y a su vez, todo este conjunto provocaría una fractura vertebral. Y acompañado de osificación de ligamentos y formación de depósitos perifosfato de calcio periarticular, y se ha determinado que la gravedad de los síntomas articulares se debe a un aumento de la hormona de crecimiento o el efecto hipersomatótropo. La hiperhidrosis y la piel grasa son las primeras manifestaciones clínicas en aparecer en un 70% de los pacientes. También puede aparecer unas arrugas faciales, pliegues nasolabiales, almohadillas en talón engrosados o un vello corporal aumentado y rizado. Todo esto se debe a una acumulación del glucosaminoglucano, como también en la producción del colágeno tisular conjuntivo. Y los acrocordones, que son muy comunes en los pacientes, en ocasiones suelen indicar pólipos adenomatosos. En el momento del diagnóstico de una enfermedad como es la acromegalia, suelen estar en el 20% de esos pacientes con una enfermedad cardíaca, como tenemos la hipertensión, y en la mitad de ellos suelen estar presentes en una acromegalia activa, y en la mitad de ellos suelen tener una disfunción ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda suele ser en un 50% de los pacientes normotensos, que pueden no acompañarse con una insuficiencia valvular. La hipertrofia septal asimétrica suele ser muy frecuente, y también un 26% de estos pacientes pueden tener un aumento de tamaño de raíz aórtica o una estasis aórtica. Cuando se realiza un electrocardiograma en reposo, un 50% de ellos presentan normalidades, es decir, una depresión en el segmento ST, anomalías en la onda T, en la conducción, incluso arritmias. Y la concentración de renina suele ser baja, y las actividades de los canales de sodio suelen ser inducidas por la hormona de crecimiento. La mucosa laringe irregular, la calcificación traqueal, la hipertrofia de los cartílagos y la artropatía de la articulación pericarotenoide suelen ocasionar fijación de cuerdas bucales, tanto une o bilateral, o estenosis laringe con alteraciones de la voz. Tanto la depresión respiratoria como la obstrucción de las vías aéreas ocasiona una apnea del sueño, una narcolepsia o un ronquido excesivo habitual. La apnea del sueño suele ser en ocasiones de origen central. Un edema sinovial causa hiperplasia de ligamentos y tendones de la muñeca.
La miopatía proximal suele estar acompañada de mialgias, calambres o anormalidades en la electromiografía. Los isoftalmos también suelen estar presentes, pero suelen ocultarse debido a la prominencia frontal que caracteriza a sus pacientes y un glaucoma de ángulo abierto debido a un tejido hipertrofiado que impide la filtración del humor acuoso que ocasiona esta enfermedad. Y debido a los rasgos faciales y corporales del paciente, hace que cambie su estilo de vida, sus ánimos, lo que ocasionaría una depresión en el mismo. La hormona de crecimiento y formación tumoral. Tanto la hormona de crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y también la insulina muestran un efecto mitógeno en células de mamíferos, es decir, de un crecimiento celular. Aún no se demuestra en sí la relación que existe entre la acromegalia y el cáncer, pero sí, independientemente de estas concentraciones, suele indicarse que en pacientes mayores de 50 años, más de 3 acrocordones en la piel indicarían la presencia de pólipos de colon adenomatosos. También se ha comprobado que existe un aumento de incidencia de pólipos en la vesícula biliar, hipertrofia prostática, como también una incidencia de cáncer de tiroides y vejiga y riñón. Sin embargo, a pesar de que neoplasias coexistentes pueden predecirse mediante las concentraciones elevadas de la hormona de crecimiento, no es lo suficientemente válido para relacionar el cáncer y la acromegalia. A continuación vamos a hablar de las complicaciones endocrinas y de su diagnóstico. Complicaciones endocrinas. Alrededor del 30% de los pacientes presentan concentraciones séricas de prolactina elevadas, hasta 100 picogramos o más, con o sin la presencia de galactorrea. La compresión del tallo hipofisiario funcional por una masa hipofisiaria va a impedir el acceso a las células lactótrofas de dopamina hipotalámica, lo que libera a la célula de inhibición hipotalámica tónica. Los subtipos de adenomas secretores de hormona del crecimiento también secretan prolactina simultáneamente, dado que la hormona del crecimiento actúa como agonista para los sitios de unión de la prolactina mamaria. Es posible que el tumor produzca galactorrea con concentraciones normales de prolactina. La masa tumoral que comprime el tejido hipofisiario sano circundante también induce a una insuficiencia hipofisiaria. Más de la mitad del total de los pacientes experimentan amenorrea o impotencia y un 20% insuficiencia tiroidea o suprarrenal secundaria. La disfunción gonadal genera disminución de masa ósea y fracturas vertebrales. El efecto antiinsulínico directo de la hormona de crecimiento origina intolerancia a los hidratos de carbono y en ocasiones los pacientes desarrollan diabetes mellitus requiriendo insulina para continuar con su diario vivir. La intolerancia a los hidratos de carbono y los requerimientos de insulina van a mejorar con mucha rapidez al reducir los niveles de hormona de crecimiento tras la cirugía o tras su tratamiento con análogos de la somatostatina. También se registran hipertrigliceridemia de tipo 4, hipercalciuria e hipercalcemia. La disfunción tiroidea en la acromegalia se asocia a veces a bocio, ya sea difuso o nodular, tóxico o no, o a la enfermedad de Graves. Continuamos con el diagnóstico. Medición de concentraciones de hormona del crecimiento e IGF-1. El diagnóstico de acromegalia requiere la medición durante una sobrecarga de 75 gramos de glucosa que dé como resultado un mínimo de 0.4 nanogramos sobre mililitro de concentración de hormona de crecimiento utilizando análisis ultrasensibles o menos de un picogramo empleando métodos estándar. Con una concentración concomitante elevada de IGF-1. En personas sanas, los valores de hormona del crecimiento inicialmente de administración de glucosa oral
y a continuación aumentan a medida que disminuye la glucosa plasmática. No obstante, los pacientes con acromegalia, la glucosa no logra inhibir la hormona del crecimiento. De hecho, estos valores se van a encontrar inalterados o se reducen levemente en solo un tercio de los pacientes. En la acromegalia, las concentraciones de hormona de crecimiento basal, matutinas o aleatorias suelen estar elevadas. Dada la naturaleza episódica de la secreción de la hormona, sus concentraciones séricas normalmente fluctúan desde valores indetectables hasta 30 picogramos. A diferencia de lo que sucede en los valores mínimos, en buena medida indetectables de las personas sanas, las muestras de 24 horas obtenidas en un paciente con acromegalia contienen concentraciones detectables mayores a 2 picogramos de hormona de crecimiento. Las respuestas de hormonas de crecimiento inducidas por la administración de hormona liberadora y hormona del crecimiento no van a ser de uso diagnóstico. Se registra una mayor frecuencia de pulsos de hormona de crecimiento episódicos que a menudo persisten tras la resección quirúrgica del adenoma. Las concentraciones de hormona de crecimiento aleatorias medidas con técnicas sensibles en la acromegalia pueden alcanzar niveles tan bajos como 0.37 picogramos sobre litro, con valores de IGF-1 posoperatorios persistentemente elevados. Las concentraciones de IGF-1 son altas y se correlacionan con las características clínicas. El contenido basal de hormona de crecimiento determina los valores de IGF-1 circundantes según el patrón logarítmico lineal. Las elevaciones de IGF-1 emparejadas por edad y sexo perduran en ocasiones durante varios meses después de que las concentraciones de GH sean controladas bioquímicamente tras la cirugía. Los valores de IGF-1 elevados se registran también durante lo que es el embarazo y en la fase tardía de la pubertad. Una concentración de IGF-1 es pues altamente específica de la acromegalia y se correlaciona con índices clínicos de la actividad de la enfermedad. Los adenomas secretores de GH muestran respuestas de hormona de crecimiento tras la administración de TRH o de hormona liberadora de gonadotropinas en hasta el 50% de los pacientes. Sin embargo, estas pruebas no son necesarias para confirmar el diagnóstico. Continuamos con el diagnóstico diferencial. La gran mayoría de los pacientes con acromegalia padecen de un adenoma hipoficiario de células secretoras de hormona del crecimiento. Ocasionalmente es posible considerar la acromegalia extrahipoficiaria. En cualquier caso, la distinción de ambas variedades es importante para la adecuada planificación terapéutica. Con independencia de la causa de secreción de hormona de crecimiento, no restringida con valores de IGF-1 que están invariablemente elevados, mientras que los valores de hormona de crecimiento no se reducen, son menores a 1 picogramo sobre litro tras una carga oral de glucosa. Cuando las características clínicas de la acromegalia se asocian a hormona de crecimiento y IGF-1 normales, cabe considerar una posible acromegalia asintomática, la cual se asocia a un adenoma hipoficiario infartado con a menudo un espacio en la silla turca vacío. En torno al 5% de los pacientes con adenomas de las células secretoras de hormona del crecimiento confirmado van a tener valores de hormona de crecimiento normales y de IGF-1 elevado. Las pruebas hipoficiarias dinámicas van a decirnos que las pruebas hipoficiarias dinámicas que van a hacer con hormona liberadora de tirotropina o dopamina no diferencian a los pacientes con adenomas hipoficiarios de los que presenten tumores extrahipoficiarios. Las concentraciones plasmáticas de hormona liberadora y hormona de crecimiento están sistemáticamente elevadas en pacientes con tumores secretores
periféricos de esta hormona, mientras que bajas en los afectados por adenomas hipoficiarios. La medición de concentración plasmática de hormona liberadora y de hormona de crecimiento es precisa y rentable en el diagnóstico de la producción excesiva de esta hormona en valores ectópicos, en producción ectópica. Los valores periféricos de la hormona no van a estar elevados en la presencia de tumores secretarios de hormona liberadora y hormona de crecimiento hipotalámicos. La detección de características clínicas singulares o imprevistas, como estertores respiratorios, disnea, rubor facial, úlceras pépticas o cálculos renales, en ocasiones va a indicar la presencia de un tumor endocrino no hipoficiario. Signos como la hipoglucemia, la hiperinsulinemia, la hipergastrinemia y raras veces el hipercorticosolismo, todos ellos son habituales en la acromegalia hipoficiaria y justifican la evaluación de una posible fuente extra hipoficiaria con exceso de hormona de crecimiento, ya que estos no son comunes en esta. Una hipófisis de tamaño normal o pequeño o rasgos clínicos y bioquímicos de la presencia de otros tumores con asociación conocida a acromegalia extrahipoficiaria y con concentraciones de hormona liberadora y hormona del crecimiento elevados son indicaciones para realizar pruebas de imagen. Sin embargo, una hipófisis hipertrofiada está con frecuencia presente en pacientes con tumores secretorios de hormona liberadora de hormona del crecimiento y es difícil detectar el diagnóstico a base de radiología. Tratamiento. Veremos los objetivos y los diversos modos de tratamiento. Los objetivos del tratamiento. Nos dice que para abordar la acromegalia se centra en tratar la masa hipoficiaria, inhibir la hipersecreción de hormona del crecimiento e IGF-1 y evitar las secuelas clínicas a largo plazo del hipersomatotropismo, manteniendo una función adenohipoficiaria normal. Los valores de hormona del crecimiento deben reducirse hasta un picogramo o menos tras la sobrecarga oral, y las concentraciones de IGF-1 emparejadas por sexo y edad deben normalizarse. Es preciso que los valores controlados en 24 horas sean menores a 2.5 picogramos de concentración de hormona del crecimiento. Tratamiento quirúrgico. Los adenomas de células somatotropas bien circunscritos deben extirparse, preferiblemente por cirugía transesfenoidal, ya sea con técnicas microscópicas o laparoscópicas. La resección satisfactoria alivia los efectos de la compresión y controla la secreción de las hormonas tróficas. Es increíble que a las 2 horas de una resección satisfactoria, la disfunción metabólica y la inflamación de los tejidos va a comenzar a mejorar y quedan controlados los valores de GH, a veces en incluso 1 hora. Los resultados quirúrgicos se correlacionan con las concentraciones de GH preoperatorias y en particular con la experiencia del cirujano. Los tumores menores de menos de 5 milímetros y los que quedan completamente confinados a la silla turca, junto con concentraciones de hormona del crecimiento inferiores a 40 picogramos, comporta un pronóstico clínico favorable. En torno al 90% de los pacientes con microadenomas alcanzan valores de hormona del crecimiento postoperatorios inferiores a 2.5 picogramos sobre litro, mientras que en más o menos el 50% de los pacientes con macroadenomas, sea cual sea la dimensión de registran concentraciones inferiores a los 2 picogramos tras la administración de glucosa. Menos de un tercio del total de pacientes se mantienen controlados después de la extirpación de adenomas mayores de 10 milímetros, mientras que el 75% de los pacientes con hormona del crecimiento preoperatoria menor de 5 picogramos presentan un IGF normalizado. En pacientes con macroadenomas, el nivel de control es mucho menor. Por otro lado, el tamaño de
El tamaño tumoral reducido, una puntuación de NOS baja y valores preoperatorios de IGF-1 y de hormona de crecimiento H también, hormona de crecimiento también bajos, son factores predictivos de una remisión tras cirugía. Las concentraciones postoperatorias de hormona del crecimiento en 24 horas son importantes y determinantes para el resultado. Efectos secundarios. Aunque a veces muchos son transitorios, las complicaciones quirúrgicas pueden llevar a una reposición de hormonas hipofisiarias de por vida. La insuficiencia hipofisiaria, de nuevo desarrollo, que va a afectar aproximadamente al 20% de los pacientes, es consecuencia de la afectación de tejido hipofisiario sano circundante durante la cirugía. La diabetes insípida, las fugas de líquido cefalorraquídeo, la hemorragia y la meningitis se presentan en al menos el 10% de los casos. La insuficiencia suprarrenal es un importante determinante de mortalidad en la acromegalia. El alcance y la prevalencia de las complicaciones locales depende del tamaño y de la invasibilidad del tumor. La recidiva bioquímico-anatómica, que es considerada de 7% a los 10 años, o la persistencia tumoral postoperatoria son posibles indicios de resección incompleta del tejido adenomatoso, de tejido de senos cavernosos inaccesible o de la anidación de tejido tumoral funcional en la dura madre. Radioterapia. La radiación primaria complementaria de los tumores secretorios de hormona del crecimiento se realiza mediante rayos X externos o por radiografía con partículas pesadas, como las de protones, o también con bisturí de rayos gamma. La radiación debe aplicarse con mínima lesión en los tejidos blandos. Se aplican hasta 5.000 rads en dosis individuales de 180 rad en un periodo de 6 semanas. La radiación retiene el crecimiento tumoral y en las últimas instancias la mayoría de los adenomas hipofisiarios se contraen. Las concentraciones de hormona del crecimiento disminuyen gradualmente durante el primer año al tratamiento y a los 10 años son inferiores a 10 picogramos en el 70% de los pacientes. La cirugía estereotáctica con bisturí de rayos gamma y se va a focalizar eficazmente sobre el tumor, preservando las estructuras circundantes sanas. Las dosis mayores de radiación y las concentraciones iniciales de IGF-1 que de valor menor van a asegurar un pronóstico favorable. Gracias. Continuamos con los efectos secundarios. Después de 10 años, en torno a la mitad del total de pacientes que reciben radioterapia presentan signos de alteración de las hormonas tróficas hipofisarias, aumentando la prevalencia de la misma anualmente con posterioridad, lo que hace necesario recurrir a esteroides gonadales, hormona tiroidea o reposición de cortisona. Hasta en un 2% de los pacientes se ha documentado efectos secundarios de la radiación convencional, como caída del cabello, parálisis de pares craneales, necrosis tumoral con hemorragia y, rara vez, pérdida de visión o apoplejía hipofisaria. También se registra letargo, pérdida de memoria y cambios de personalidad. Ocasionalmente se ha comunicado el desarrollo de segundos tumores cerebrales en estos pacientes, con una frecuencia de riesgo acumulada de 1,9% a lo largo de 20 años. Dados sus efectos secundarios y la lentitud del inicio de su eficacia, la radioterapia se emplea como abordaje complementario en casos no controlados mediante tratamientos quirúrgicos o médicos buenos que no tienen acceso a ellos. Tratamiento médico. Agonistas de la dopamina. Los agonistas del receptor de 2, como bromocriptina y cabergolina,
se han aplicado como efecto como tratamiento primario complementario de la acromegalia, en especial en pacientes con concentración de GH e IGF ligeramente elevadas. Hasta 20 miligramos al día de bromocriptina reduce la hormona del crecimiento, con dosis superiores a la necesaria a la reducción de la PRL en pacientes con prolactinomas. Se ha notificado alrededor del 15% de los casos registrados a nivel mundial ven disminuidos los niveles de hormona de crecimiento a menos de 5 microgramos por litro cuando toman esta medicación. De 7,5 a 80 miligramos al día sería la dosis. En estudios abiertos se ha referido que la cabergolina disminuye la hormona del crecimiento hasta menos de 2 microgramos sobre litro y normaliza el IGF-1 hasta en un tercio de los pacientes acromegálicos. La eficacia de los agonistas de la dopamina parece independiente de la concentración de PRL. Los efectos secundarios de la bromocriptina son más pronunciados, sobre todo porque se administra en dosis mayores. Cabe citar entre ellos molestias digestivas, náuseas y vómitos transitorios, cefalea, hipotensión postural temporal con mareo, congestión nasal y ocasionalmente vasoespasmo periférico inducido por frío. Entre los efectos secundarios de la cabergolina se encuentran síntomas digestivos, mareo, cefalea y alteración del estado de ánimo. Ligandos del receptor del SRIF. De los 5 subtipos de receptores de la hormona inhibidora de la liberación de somatotropina, conocida por sus siglas en inglés SRIF, el SSTR2 y el SSTR5 se expresan preferentemente en superficies de células somatótropas y tirótropas y actúan como mediadores de la inhibición de la hormona del crecimiento y la secreción de TSH. Varios ligandos del receptor de SRIF, conocidos como LRS, se han utilizado en condiciones seguras como fármacos autorizados o en fase experimental para la acromegalia. El octreotilo, un octapéptido análogo de la somatostatina, se une de modo predominante a SSTR2 y con menos avidez a SSTR5 e inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. La semivida del análogo es prolongada hasta 2 horas por su relativa resistencia a la degradación enzimática. La hipersecreción de la hormona de crecimiento de rebote observada tras la infusión de somatostatina no se da después de la infusión de octreotilo. Tales propiedades resultan ventajosas para su uso a largo plazo en la acromegalia. La transfección del gen SSTR2 a las células somatótropas va a aumentar la reactividad de los análogos de la somatostatina. Una sola administración subcutánea, 50 o 100 microgramos, inhibe la secreción de la hormona de crecimiento hasta en 5 horas. Una combinación de octreotide y bromocriptina o cabergolina aporta eficacia adicional. Los hombres de edad avanzada son particularmente sensibles a los efectos reductores de la hormona del crecimiento del octreotilo. Y a largo plazo no experimenten desensibilización. Los análogos de la somatostatina de acción prolongada son cómodos de utilizar, facilitan el cumplimiento y permiten un control bioquímico sostenido. Las concentraciones séricas de octreotilo de acción prolongada de 20 a 30 miligramos intramusculares, un preparado del fármaco de liberación retardada,
alcanza su máximo a los 28 días, con inhibición eficaz de las concentraciones de hormonas de crecimiento integradas durante hasta 49 días. Las inyecciones mensuales durante 9 años redujeron las concentraciones séricas integradas de hormona del crecimiento por debajo de 2 microgramos sobre litro en más del 75% de los pacientes. El anriótido, fármaco de acción prolongada y liberación lenta, administrado en dosis fijas de 30 miligramos inyectables cada 7, 10 o 14 días, evidencia valores de hormona del crecimiento inferiores a 2,5 microgramos sobre litro en el 60% de pacientes tratados durante 3 años, mientras que los niveles de IGF normalizaron en casi 2/3 de los casos. El pasirreótido, LRS dirigido a múltiples receptores, presenta una afinidad por SSTR5 superior a la exhibida por SSTR2. Las formulaciones subcutáneas de acción prolongada de pasirreótido son más eficaces que el ocreótido. Entre los efectos secundarios comunicados se cuentan los previsibles para los demás LRS, además de hiperglucemia registrada en el 57% de los pacientes. Los tumores rara vez aumentan de tamaño, excepto si los pacientes reciben preparaciones de acción prolongada de análogos de SRIF. Se han referido significativas reducciones del tamaño tumoral en un 52% de los pacientes sometidos a tratamiento primario. Dicha contracción se notificó en el 75 y el 78% de los pacientes que recibieron ocreótido de acción prolongada o lanreótido de liberación retardada, respectivamente, durante 5 años. Efectos sobre las características clínicas. Más del 70% de los pacientes experimentan mejora del bienestar general y la inflamación de los tejidos blandos se disipa en un plazo de varios días de tratamiento. La cefalea remite pocos minutos después de la inyección de ocreótido secundario a un efecto analgésico central específico. Los pacientes asintomáticos registran disminución de la frecuencia cardíaca y del grosor de la pared ventricular izquierda. En casos con insuficiencia cardíaca, los LRS reducen de modo reversible la resistencia arterial sistémica, el consumo de oxígeno, el volumen de líquidos y restablecen la actividad funcional. La función articular mejora y las crepitaciones articulares se atenúan. La ecografía muestra evidencias de reparación ósea y cartilaginosa y en unos meses se resuelve la apnea del sueño. Ahora tenemos los efectos secundarios. Los LRS son generalmente seguros, pero los efectos secundarios digestivos se producen precozmente y comprenden heces sueltas transitorias, náuseas, calambres, mala absorción leve y flatulencia, referidos en alrededor de 1/3 de los pacientes. La hipoglucemia y la hiperglucemia no son frecuentes, en tanto que los requerimientos de insulina en diabéticos con acromegalia se reducen drásticamente a las pocas horas de administrarse el ocreótido, en concomitancia con la reducción de la hormona del crecimiento. Los fármacos atenúan la contractilidad de la vesícula biliar y el retraso de su vaciamiento provoca la formación de barros biliares, microlitiasis, y la colecistitis es muy inhabitual.
El ocreótido interactúa con diferentes fármacos como la ciclosporina, aumentando el riesgo de rechazo de trasplantes. Los ajustes posológicos de los LRS han de precisarse minuciosamente en pacientes que necesiten insulina o hipoglucemiantes orales, antagonistas del calcio o beta-bloqueantes. Se han detectado casos de bradicardia sinusal asintomática. Antagonista del receptor de hormona de crecimiento. La acción de la hormona de crecimiento a través del receptor de la membrana superficial de la hormona de crecimiento es mediada por la señalización del receptor inducido por ligandos. La señal de la GH por receptor no se genera si el receptor es fijado por pegvisomán, antagonista del receptor de GH que bloquea la producción de IGF-1 subsiguiente. El fármaco bloquea la acción de la GH periférica, que no se dirige al tumor hipofisario. La medición de IGF-1 es un marcador apropiado del grado de respuesta del paciente y no lo es en cambio de la hormona de crecimiento. Estudios iniciales mostraron que las inyecciones diarias hasta 40 miligramos al día normalizan los valores de IGF-1 hasta en el 90% de los pacientes y en un grado variable en función de la dosis mejoran la fatiga, reducen la inflamación de los tejidos blandos, valorada en virtud del tamaño de los anillos y aminoran la transpiración. El fármaco es particularmente útil en pacientes resistentes a pacientes con LRS, ya que normaliza de manera eficaz los valores de IGF-1. Preocupa la posibilidad de que la pérdida de control de la retroalimentación negativa de IGF-1 sobre la proliferación tumoral dé lugar a una expansión de la masa de rebote. Sin embargo, este aumento de la masa tumoral de rebote rara vez se produce y puede ser reflejo de la interrupción del uso de análogos de somatostatina. Los antagonistas del receptor de GH probablemente mejoran la sensibilidad a la insulina, por lo que son particularmente idóneos para pacientes con diabetes concomitante. Efectos secundarios. Se han comunicado valores elevados, triples o más, de las transaminasas hepáticas. Se han referido casos de inflamación local de sitio de infección y lipodistrofia. Las concentraciones de hormona de crecimiento aumentan a medida que se pierde la retroalimentación negativa de IGF en la hipófisis. Receptor de hormona de crecimiento y ligando del receptor de SRIF. Hormona liberadora de la liberación de somatotropina. El tratamiento combinado de la acromegalia es más eficaz en pacientes en los que se ha realizado contracción tumoral al administrar un análogo de la somatostatina. La reducción, sin embargo, inadecuada de los valores de hormona del crecimiento o IGF-1. Se registraron elevaciones de las enzimas hepáticas, más comúnmente en diabéticos. Tratamiento de elección. Es importante realizar un estrecho control de la secreción de la hormona de crecimiento y lograr la normalización del IGF-1, en tanto que las tasas de mortalidad adversas se correlacionan de modo significativo con las concentraciones de hormona de crecimiento. Los resultados de una de crecimiento IGF-1 discordantes después del tratamiento obligan a repetir la prueba o pruebas pertinentes. La extirpación quirúrgica selectiva de masas hipofisarias bien definida se recomienda en la mayoría de los microadenomas. En cambio, en los macroadenomas
o tumores invasivos, las tasas de remisión resultan inaceptablemente bajas. La citorreducción quirúrgica mejora asimismo el grado de respuesta a los LRS posoperatoriamente. Los pacientes con elevaciones escasas de la hormona del crecimiento también pueden ser tratadas con cabergolina, aunque la eficacia en este fármaco no es alta. Es de coste relativamente bajo y carece de efectos secundarios relevantes. La ecografía de la vesícula biliar debe realizarse en pacientes sintomáticos que presentan cálculos biliares sintomáticos, requieren anticolilitógenos profilácticos o colecistectomía laparoscópica. El tratamiento primario con LRS ha de proponerse para pacientes en los que la extirpación completa del tumor es poco probable, los que rechazan la cirugía o los riesgos quirúrgicos o anestésicos son inasumibles. Los macroadenomas invasivos secretan sistemáticamente hormona del crecimiento en el posoperatorio, por lo que requieren tratamiento con LRS. La radiación se aplica a casos resistentes o que no toleran los fármacos. A los que prefieren no recibir inyecciones a largo plazo o los que no pueden asumir el coste de la medicación. Después de la radiación, es necesario tratamiento farmacológico durante varios años, hasta lograr un control eficaz de las concentraciones de hormona de crecimiento. Los pacientes deben someterse a seguimiento trimestralmente hasta la consecución del central bioquímico. A continuación, la evaluación hormonal se efectúa cada 6 meses. En caso que se halle en remisión bioquímica y que no presente un tejido tumoral residual, la resonancia magnética se repite cada 1 o 2 años. La valoración de seguimiento comprende la documentación y tratamiento de acrocordones y lipomas de nuevo desarrollo, atrapamientos nerviosos, evaluaciones dentales y cardíacas y valoración metabólica. La perimetría del campo visual para macroadenomas y la prueba de reserva hipofisaria han de repetirse semestralmente, mientras que la resonancia magnética se realiza con periodicidad anual, en especial en pacientes con tumores residuales. La mamografía y la colonoscopía se efectúan en función de las indicaciones clínicas en pacientes de más de 50 años o que presentan pólipos. Gracias. Diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno poco común del metabolismo del agua. Esto quiere decir el balance entre la cantidad de agua que se consume no corresponde a la excretada por la orina. El hipotálamo, específicamente en el núcleo supraóptico y paraventricular, secretan una hormona llamada vasopresina, también hormona antidiurética, la cual va a estar almacenada en la neurohipófisis para luego ser liberada a la sangre y actuar a nivel de los riñones. Su función va a ser controlar el balance hídrico mediante la concentración de orina. La epidemiología. La prevalencia se estima en 1 a 2 cada 1 millón de habitantes con una relación hombre-mujer 1.21. El diagnóstico va a ser más usual en los niños. La fisiopatología. Es un trastorno consistente en la excreción de un gran volumen de orina. Las características va a ser hipotónica, diluida e insípida. Va a estar causada por una disminución o ausencia de la hormona vasopresina. Síndromes de la diabetes insípida. Se va a clasificar en los siguientes: polidipsia primaria, la cual se refiere a una ingesta elevada de agua. La diabetes insípida hipotalámica neurohepática va a estar dada por una disminución en la síntesis o secreción. Diabetes insípida del embarazo. En este caso va a haber un aumento elevado del metabolismo de la vasopresina. Diabetes insípida nefrógena
la cual va a ser por una falta de respuesta adecuada de riñón a vasopresina. Las manifestaciones clínicas van a ser las siguientes: polidipsia, poliuria, también presenta el paciente dolor de cabeza o pérdida de peso. Las diferencias entre diabetes insípida central y polidipsia primaria son las siguientes. En la primera, la cirugía va a ser de la región hipotalámica o hipofisiaria. También se puede ver un traumatismo craneal. Los síntomas van a ser de inicio súbito. El paciente va a presentar una sed persistente. Además, también va a tener deseo de consumir líquidos fríos. El sodio se va a encontrar aumentado y además la deshidratación moderada con tasa de filtrado glomerular. El volumen urinario va a ser de 6 a 12 litros al día. En cambio, en la polidipsia primaria tenemos que el sodio va a estar aumentado y el volumen urinario mayor de 18 litros. Diagnóstico de diabetes insípida. Para el diagnóstico se va a realizar la prueba de deshidratación, la cual se debe a los siguientes aspectos seguir. Por ejemplo, primero, orinar al comienzo de la prueba. Luego se va a registrar el peso y el sodio sérico. No se debe administrar nada por vía oral durante la prueba que se va a realizar. En la prueba también se va a medir el volumen y la osmolaridad urinaria. Esta prueba también va a registrar el peso luego de 1 litro de orina. Si el paciente pierde más del 3% del peso corporal y aumenta el sodio, se debe administrar 2 microgramos de desmopresina intravenosa o intramuscular. Las diferencias entre las concentraciones osmolares, la antidiurética en los distintos síndromes de diabetes insípida. Primero, lo normal. La osmolaridad con deprivación de agua va a ser mayor de 800. La antidiurética con deshidratación mayor de 2. Pero la osmolaridad después de administrar esta hormona va a ser pequeña o sin cambio alguno. En cambio, la diabetes insípida central, la osmolaridad con deprivación de agua va a ser menor de 300, la antidiurética con deshidratación igual a 0, la osmolaridad luego después de administrar la antidiurética va a estar aumentada. En la diabetes nefrógena, en cambio, la osmolaridad con deprivación va a ser entre 300 y 500, pero la antidiurética con deshidratación va a ser mayor a 5. Y luego de administrar la antidiurética, el cambio va a ser pequeño o no va a presentar cambios. En la polidipsia primaria, la osmolaridad con deprivación de agua va a ser mayor de 500, la antidiurética con deshidratación menor de 5 y la osmolaridad después de administrar la antidiurética va a ser pequeño o sin cambio. Pruebas de imagen de la neurohipófisis. Se va a realizar aquí la resonancia magnética, la cual se va a producir una mancha brillante en la silla que va a estar causada por la hormona almacenada en los glándulos neurosecretores de la neurohipófisis. Aproximadamente el 80% va a estar en pacientes sanos y el resto no va a presentar esta mancha en los pacientes con diabetes insípida. Va a estar ausente. Esta mancha va a disminuir con el estímulo prolongado de la secreción de vasopresina. Además, la resonancia magnética es un instrumento diagnóstico muy importante. Como podemos observar aquí en la imagen A, presencia de la mancha brillante en la silla turca. En la imagen B, vemos ausencia de mancha brillante, como dije anteriormente, se ve la mayoría de los pacientes con diabetes insípida. Y C, un esquema de ubicación de los núcleos hipotalámicos, que es el núcleo supraóptico y paraventricular, los cuales van a secretar la hormona antidiurética que va a ser almacenada en la neurohipófisis para cumplir la función respectiva. Las causas clínicas de la diabetes insípida. Primero, la polidipsia primaria. Sus causas va a ser producida por cualquier lesión orgánica en el hipotálamo. Los fármacos que causen serostomía. Esto va a ser causado por un aumento del sistema renina-angiotensina. También otra causa, síndromes psiquiátricos y el tratamiento con propanolol, que también tiene la capacidad de aumentar el sistema renina-angiotensina.
La diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria. Los síntomas clásicos es la polidipsia y la poliuria, que se va a dar en la infancia o en adultos jóvenes y va a ser asintomática en la lactancia. Las etiologías son las siguientes: anomalías del gen de la vasopresina o fenotipo clínico autosómico dominante. Otra etiología va a ser neoplasias malignas como craneofaringiomas, linfomas de la hipotálamo. También otra etiología son las enfermedades granulomatosas. Infundíbulo hipofisitis. Formas de hipofisitis linfocítica como adenohipofisitis, infundíbulo neurohipofisitis pueden extenderse hacia el hipotálamo, asociándose a un engrosamiento del tallo y pérdida de la mancha brillante hipofisiaria en resonancia magnética potenciada en T1. Casos de adenohipofisitis podemos encontrar en mujeres en el momento del embarazo, e infundíbulo neurohipofisitis se las puede apreciar en ambos sexos. Se ha descrito una forma de infundíbulo neurohipofisitis recientemente que afecta a hombres de edad media como de edad avanzada. Esta es la enfermedad sistémica relacionada con inmunoglobulina G4. Diversos órganos, especialmente el páncreas, están infiltrados por estas células plasmáticas inmunoglobulina G4. Y la neurohipófisis no es nada más que una manifestación de esta enfermedad multiorgánica. El diagnóstico de esta enfermedad se logra con un aumento en la concentración sérica de inmunoglobulina G4 y con hallazgos estadísticos de biopsia. Además, otra característica importante es que responde a corticosteroides e inmunodepresores. La diabetes insípida, la cual no se conoce su causa, se la cataloga como una diabetes insípida idiopática, pero siempre se debe considerar un proceso autoinmunitario. Cirugía o traumatismo del sistema neurohipofisiario. Tras una cirugía hipotalámica o hipofisiaria, aparece diabetes insípida, ya que el estrés provocado por esta cirugía se estimula la secreción de vasopresina y la retención de líquido, que después se excreta en una forma natural tras la cirugía. Puede existir resistencia a la insulina y exacerbar una diabetes mellitus, provocando una orina osmótica por la glucosa. Un 50 o un 60% de estos pacientes desarrollan una diabetes insípida transitoria en las primeras 24 horas. Aunque la mayoría de estos casos se resuelve, existe un pequeño porcentaje en cual la diabetes insípida será permanente. Existe un modelo conocido como diabetes insípida trifásica, que se presenta al realizarse una sección completa del tallo hipofisiario. Como su nombre mismo lo indica, consta de 3 fases. En la primera fase corresponde a una diabetes insípida que se presenta en las primeras 24 horas. Se cree que se debe a un shock axónico e incapacidad de los potenciales de acción de propagarse desde los cuerpos celulares hasta las terminaciones axónicas de la neurohipófisis. La segunda fase corresponde a una fase antidiurética, que se la conocía como una interfaz normal. En esta fase va a haber una liberación no regulada de vasopresina de los depósitos de hormona en los axones en degeneración. Se dice que en esta fase la administración excesiva de líquido puede provocar una hiponatremia y un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La tercera fase corresponde a una regresión de la diabetes insípida, en donde se va a liberar todo el contenido hormonal. Como podemos ver en la imagen, vamos a observar que en la primera fase hay la presencia de diabetes insípida. La segunda corresponde a una fase que nos aparenta ser normal, mientras que en la tercera vuelve la diabetes insípida. Ausencia de liberación de vasopresina y ausencia de sed en respuesta a estimulación osmótica. La ausencia de sed en respuesta a un aumento de la osmolaridad nos indica que existe una anomalía del osmostato. El osmostato se corresponde al centro regulador en el hipotálamo, el cual se encarga de regular la osmolaridad a través de los osmoreceptores. Estos osmoreceptores a su vez son células que regulan esa osmolaridad mediante la secreción de vasopresina. El osmostato dice que se encuentra en la parte anterior del hipotálamo. Entonces, las alteraciones de los osmostatos nos dice que en una diabetes insípida hipotálamo hipofisiaria, cuando la lesión inicial o quirúrgica es muy grave, va a afectar tanto a la neurohipófisis como al osmostato. Entonces, en este tipo de alteración no se va a liberar vasopresina con estimulación osmótica ni por medio de vasoreceptores. Y necesita de una lesión masiva del hipotálamo, como es el caso de un craneofaringioma o un tumor hipofisiario con extensión suprarcelular. Pero también podemos encontrar una lesión aislada del osmostato con los vasoreceptores intactos. En cambio, aquí se va a ver una liberación adecuada de vasopresina por estímulo
por estímulo del barroreceptor, pero no por el osmótico. Esta lesión aislada también se la conoce como una hipernatremia esencial. Las anomalías de la sed en la lesión hipotalámica se las ve muy frecuentes en los casos de sarcoidosis, pero el modelo de hipernatremia esencial con ausencia de osmostato y barroreceptores intactos se ha visto con más frecuencia en el pinzamiento de aneurisma de una arteria comunicante anterior. A su vez, la explicación fisiopatológica de la hipernatremia esencial se debe a una ingesta inadecuada y excreción excesiva de agua, la cual produce un cierto grado de deshidratación. Cuando este grado de deshidratación alcanza lo suficiente como para estimular los barroreceptores, se va a producir una secreción de vasopresina y se va también a concentrar la orina y se va a presentar lo que es una hipernatremia con una deshidratación moderada. Diabetes insípida y muerte encefálica. La diabetes insípida se ha relacionado en un 50-90% de pacientes con muerte encefálica. Es por eso que se ha llegado a un consenso en el que el tratamiento de diabetes insípida debe ser estandarizado para todos los pacientes donantes con este trastorno. En el índice 8 revisaremos el tratamiento de la diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria, diabetes insípida con sed inadecuada y la diabetes insípida en el embarazo. Tratamiento de la diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria. Lesiones con efecto de masa de la neurohipófisis, como son neoplasias malignas, granulomas e infundibulitis. El objetivo principal del tratamiento es reducir la sed y la poliuria hasta un grado en que el paciente pueda llevar un estilo de vida normal. Las consideraciones más importantes son, primero, la seguridad del fármaco, luego, evitar efectos perjudiciales por exceso de tratamiento, debido a la evolución relativamente benigna de la diabetes insípida y las consecuencias adversas de la hiponatremia. Antes de la administración del medicamento se debe primero liberarse de efectos de otra medicación y también registrar la hora, el volumen de cada misión y de ser posible determinar la osmolalidad. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento de diabetes insípida. A continuación tenemos una tabla en donde nos muestra las sustancias terapéuticas para el tratamiento de la diabetes insípida. Como en primer lugar tenemos el agua. El agua va a actuar como un agente terapéutico ya que en cantidad suficiente no existen anomalías metabólicas. Tenemos fármacos que retienen agua como L-arginina, vasopresina, desmopresina, clorpropamida, carbamazepina, clofibrato, indometacina. También tenemos fármacos natriuréticos como diuréticos tiazídicos, amilorida e indapamida. Tratamiento. El fármaco de elección es la desmopresina, el cual es un análogo sintético de la vasopresina, donde la sustitución de D-arginina reduce la actividad presora. Les encontramos en varias presentaciones. Para vía oral lo tenemos en comprimidos de 0,1 a 0,2 miligramos. Le encontramos también liofilizada en forma para administración sublingual de 60, 120 y 240 microgramos. También para solución intranasal en forma de spray de 10 microgramos por 100 microlitros y solución parenteral de 0,5 a 2 microgramos. Los preferidos por los pacientes son los comprimidos por vía oral, pero aún se sigue utilizando lo que es solución intranasal en spray por algunos pacientes. Administrar la dosis de desmopresina pasada 1 a 2 horas, hay una disminución del volumen urinario. Ese efecto dura alrededor de 6 a 18 horas y nos dice que existen buenos resultados con dosis moderadas. La dosis máxima es de 0,2 miligramos por medio de vía oral o de 20 microgramos intranasal administrado en 2 o 3 veces al día. Otros medicamentos utilizados como tratamiento tenemos a la clorpropamida y a los diuréticos tiazídicos, en donde van a generar un moderado descenso del volumen urinario y también va a ayudar a que pacientes con poliuria moderada permanezcan asintomáticos. La clorpropamida va a ejercer su acción en los túbulos renales, aumentando la acción hidrostática de la vasopresina residual. Las dosis van de 250 a 500 miligramos al día y la respuesta se observa en 1 a 2 días, con una antidiuresis máxima en 4 días. Existen otros fármacos que inducen retención de agua, como es el caso de los AINES, pero estos tienen otras indicaciones terapéuticas. Aunque en pacientes con diabetes insípida pueden aumentar el efecto de la desmopresina y llevar a una retención de agua e hiponatremia, es decir, potencian su acción.
En los lactantes hay que tener una especial atención, debido a que ellos el consumo de calorías lo hacen más que todo a través de líquidos, como es la fórmula o la leche materna, y es por eso que tienen un volumen alto de orina diluida. Diabetes insípida tras cirugía, lesión hipotalámica o hipoficiaria. Como ya explicamos anteriormente, existirá una retención de agua durante la cirugía, debido a la liberación de la vasopresina. Cuando se remite lo que es el estrés quirúrgico, la vasopresina disminuye y como resultado tendremos la diuresis. El tratamiento es la desmopresina parenteral de 0,5 a 2 microgramos vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Aunque la intravenosa es la preferible porque no hay dudas en su absorción. Si el paciente está alerta, la sed es una buena guía para la sustitución de líquidos. Una vez administrada la desmopresina, el flujo urinario se reduce en 1 a 2 horas y la duración del efecto es de 6 a 24 horas. Mientras que el tratamiento de diabetes insípida tras un traumatismo craneal cerrado, se debe considerar que el paciente puede estar en un estado de coma y por ende va a tener una incapacidad de responder a la sed, siendo propenso a hipernatremias. Se les debe administrar lo que son líquidos parenterales y lo ideal en estos pacientes son dosis bajas de vasopresina. Diabetes insípida con sed inadecuada. En estos pacientes hay que tener en cuenta la elevada incidencia de déficits adenohipoficiarios. Por ello, son sometidos a oscilaciones amplias de la osmolaridad, pero de forma característica tienen una hipernatremia persistente. El tratamiento es con clorpropamida, la cual es útil para el tratamiento de diabetes insípida y aumenta la respuesta de la sed. Si no se logra una respuesta, se deberá equilibrar la desmopresina y la ingesta de líquidos. Los pacientes no están sedientos y es difícil equilibrar la ingesta de agua. Es por eso que una mejor pauta es una dosis fija de desmopresina para mantener una antidiuresis crónica y la cantidad de agua prescrita se la debe beber cada 6 a 8 horas. También nos dice que el peso, la medición del peso diario es algo muy importante, ya que nos ayuda como una guía en la ingesta de líquidos. Y el seguimiento regular de la determinación de sodio sérico es esencial para evitar intoxicación hídrica con hiponatremia o una deshidratación recurrente con hipernatremia. La expansión del volumen y la disminución de la osmolaridad y sodio sérico que tiene lugar en el embarazo normal. Pacientes embarazadas con poliuria pueden tener concentraciones de sodio, las cuales se las puede considerar como normales cuando son pacientes no gestantes. Pero en pacientes embarazadas esto puede ser indicativo de diabetes insípida y por ende requiere de evaluación. Existen dos tipos de diabetes insípida transitorias en el embarazo, las cuales son causadas por la enzima cisteína aminopeptidasa llamada oxitocinasa. La diabetes tipo 1 corresponde a una diabetes insípida resistente a vasopresina en el embarazo, en donde vamos a encontrar un aumento de la actividad de la oxitocinasa en forma extrema. Esta suele aparecer con preeclampsia, hígado graso y coagulopatías. Un ejemplo de estas es el síndrome de Hell, en donde vamos a encontrar hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas. Otra característica de esta diabetes insípida del embarazo tipo 1 es la reducción del metabolismo hepático de vasopresina. La tipo 2, en cambio, corresponde a un aclaramiento metabólico acelerado de vasopresina, en donde se produce una diabetes insípida en pacientes con una función límite de vasopresina por una enfermedad específica. Tenemos, por ejemplo, diabetes insípida nefrógena leve, diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria parcial. Lo importante de aquí es que la vasopresina se destruye rápidamente y la neurohipófisis es incapaz de mantener el aumento en la demanda. Además nos habla de que el parto y el alumbramiento van a continuar de una forma normal y que no existirán problemas en la lactancia. Tratamiento de la diabetes insípida en el embarazo. Nos dice que el fármaco de elección y el único fármaco que utiliza es la desmopresina, ya que tiene de un 2 a un 25% de la actividad oxitóxica de la lisina vasopresina y puede utilizarse con una estimulación mínima de los receptores uterinos de oxitocina. Además, el médico debe observar una expansión del volumen y también un reajuste del osmostato que ocurre en forma natural en el embarazo. Se debe administrar un tratamiento suficiente para satisfacer la sed y mantener el sodio sérico en valores bajos, lo cual es normal en las mujeres embarazadas. Además, no se debe administrar líquidos parenterales en exceso durante el parto, porque estos pacientes son incapaces de excretar el líquido y pueden desarrollar una intoxicación hídrica e hiponatremia.
Ya. Bien, finalizando nos encontramos con el índice 9, en el cual vamos a hablar sobre el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, así como también su tratamiento y el tratamiento en otros trastornos hipoosmolares. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética es un trastorno que se produce cuando las concentraciones plasmáticas de arginina vasopresina están elevadas en condiciones en las que deberían estar fisiológicamente disminuidas. El marcador de este trastorno es la hiposmolaridad. Hiposmolaridad hiponatremia. La osmolaridad plasmática puede calcularse a partir de la concentración de 3 solutos principales. Como vemos aquí, la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. El sodio y los aniones que lo acompañan constituyen los solutos plasmáticos más eficaces. Es por eso que la hiponatremia y la hipoosmolaridad generalmente se usan como sinónimos. Sin embargo, existen 2 situaciones en las que la hiponatremia no refleja lo que es una hiposmolaridad verdadera. La primera situación es cuando existe una pseudohiponatremia, que esa se da por la elevación de los lípidos y también puede ser proteínas en el plasma. Y la segunda situación es cuando en el plasma están presentes altas concentraciones de otros solutos eficaces pero diferentes al sodio. La hiperosmolaridad inicial dada por el soluto adicional causa un desplazamiento osmótico desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular, lo que a su vez produce una disminución ilusional del sodio sérico. Dentro de la patogenia, encontramos dentro de la patogenia lo que es algunas características de este síndrome. Y la hiposmolaridad, como ya lo había mencionado, una de ellas es que nos dice que la hiposmolaridad plasmática indica un exceso relativo de lo que es el agua para los solutos del líquido extracelular, pudiéndose así producir lo que es un exceso de agua corporal o también pudiéndose producir por una depleción de los solutos corporales, ya sea por sodio o por potasio en relación al agua. De tal manera tenemos por un lado la depleción de los solutos. Esta depleción de los solutos nos dice que puede deberse a la pérdida significativa de líquido extracelular. Si la hiposmolaridad acompaña a pérdidas de líquido extracelular, es resultado de una sustitución de los líquidos corporales mediante soluciones más hipotónicas, ya sea por una vía oral o por perfusión, que diluyen los solutos corporales restantes. Por otro lado, tenemos la retención de agua. Muchos casos de hiposmolaridad clínicamente significativa están causados por un aumento del agua total, que esto puede estar dado por 2 situaciones igualmente. La primera es una alteración de la excreción renal del agua, considerando que los riñones normales están capacitados para excretar lo que son 18 a 24 litros al día de agua libre. Y la otra situación es que puede darse debido a una ingesta excesiva de agua. Luego tenemos la adaptación a la hiponatremia. En la adaptación de la hiponatremia es importante mencionar lo que es una regulación del volumen encefálico mediante la pérdida de los electrolitos, porque este ha sido reconocido como un mecanismo por el cual el encéfalo es capaz de adaptarse a la hiponatremia y también disminuir lo que es el riesgo de presentar edema cerebral a grados mortales. Entonces tenemos que la natriuresis va a regular lo que es el volumen de líquido extracelular y los espacios intravasculares. Los pacientes que están cursando con lo que es un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética van a presentar algunas características muy importantes que se les va a señalar. Una de ellas es que no se ha encontrado lo que es una disminución de la concentración de la mayoría de los constituyentes sanguíneos, diferentes ya sea del sodio y del cloro. Tampoco se ha observado un aumento en lo que es la incidencia de la hipertensión, lo que es una evidencia contra la expansión significativa de lo que es el volumen sanguíneo arterial. La hiponatremia crónica es atribuible a pérdidas secundarias del sodio, más que a la retención del agua, como algunas personas lo presumen. Y finalmente, múltiples estudios del volumen compartimental del líquido corporal en pacientes hiponatrémicos no han demostrado expansión del plasma ni del líquido extracelular. Para el diagnóstico diferencial de la hiponatremia e hiposmolaridad. Bien, aquí vamos a señalar lo que es una disminución del volumen de líquido extracelular. Al encontrarnos frente a la disminución del volumen de líquido extracelular, es importante señalar que la hipovolemia detectable por clínica va a significar lo que es una depresión de solutos corporales totales.
De esta manera tenemos dos escenarios. Cuando el sodio urinario está bajo, nos va a indicar lo que es una causa no renal y una respuesta renal adecuada. Mientras que, por otro lado, si es que el sodio urinario se encuentra alto, nos va a indicar causas renales de depresión de solutos. La etiología más frecuente de pérdidas renales de solutos es un tratamiento con diuréticos tiazídicos. También puede considerarse lo que es la deficiencia de mineralocorticoides, nefropatía por pérdida de sal. En otro escenario tenemos lo que es un aumento del volumen del líquido extracelular. Aquí la hipervolemia clínicamente detectable siempre va a significar un exceso de sodio corporal total. La hiposmolaridad es el resultado de una expansión del agua corporal total, incluso causada por una reducción importante de la tasa de excreción hídrica. En ciertos trastornos, el sodio urinario puede estar elevado y si existe el tratamiento diurético concomitante o diuresis de solutos. También tenemos el volumen del líquido extracelular normal. Muchos trastornos hiposmolares diferentes se van a manifestar con euvolemia. Es decir, un sodio urinario elevado va a implicar lo que es una hiposmolaridad inducida por este síndrome. Pero el déficit de glucocorticoides puede imitar un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Por lo general, son indistinguibles en términos de lo que es un equilibrio hídrico. Un sodio urinario bajo puede indicar lo que es una hiposmolaridad generada por una depresión por pérdidas de líquido extracelular, con la consecuente sustitución de volumen con agua u otros líquidos hipotónicos. Bien, tenemos los aspectos clínicos del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Es importante señalar que este síndrome es la causa más frecuente de hiposmolaridad euvolémica. Entonces tenemos que también para su diagnóstico va a ser necesario que contemos con algunos criterios. Estos criterios han sido establecidos por Barnett y Chartwell. Y cada uno de estos pues, son muy importantes para el momento de elaborar nuestro diagnóstico. Como primer punto tenemos la disminución de la osmolaridad eficaz del líquido extracelular, cuya osmolaridad plasmática va a ser menor de 275 miliosmoles por kilogramo de agua. Como segundo punto tenemos la concentración urinaria inadecuada con alteración asimismo euvolemia clínica, definida por lo que es una ausencia de signos de hipovolemia, tales como ortostatismo, taquicardia, disminución de la turgencia de la piel, membranas mucosas secas, o también ausencia de los signos de hipervolemia. En este caso, si se trata de hipervolemia, podemos mencionar el edema subcutáneo, también en la ascitis. Otro punto a mencionar es el aumento de la excreción urinaria de sodio con ingesta normal de sal y de agua. La mayor parte de los pacientes con el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética excretan elevadas cantidades de sodio y su presencia no garantiza este diagnóstico y su ausencia tampoco lo excluye. La ausencia de otras causas potenciales de hiposmolaridad euvolémica es importante considerar, en particular el hipotiroidismo, el hipocortisolismo y el uso de diuréticos, puesto que nos pueden llevar a orientarnos a otro diagnóstico. También nos menciona que la prueba de sobrecarga nos va a ayudar cuando existe lo que es una duda sobre el posible diagnóstico. Entonces, en relación con lo que es la causa de grados moderados de hiperosmolaridad en pacientes euvolémicos, pero no añade lo que es una información muy útil acerca de si que la osmolaridad plasmática sea menor de 275 miliosmoles por kilogramo de agua. Y otro criterio a mencionar que es muy importante considerar para el diagnóstico de este trastorno también es la elevación inadecuada de la concentración de vasopresina, que está relacionada con la osmolaridad plasmática. Para la etiología del síndrome se tienen que considerar varios aspectos, porque este puede estar dado ya sea por tumores, por trastornos del sistema nervioso central, por fármacos, por trastornos pulmonares o también pueden ser otras causas. Dentro de los tumores nos dice que el carcinoma broncogénico va a ser el que mayor se encuentra asociado a este trastorno y también los cánceres de cabeza y de cuello también se los va a encontrar. Los trastornos del sistema nervioso central.
nos dice que cualquier trastorno del sistema nervioso central puede causar hipersecreción de la vasopresina, estimulando específicamente sus vías a través de algunos focos irritativos, disminuyendo el grado de inhibición. Entre los fármacos, nos dice que algunos fármacos van a activar lo que son los receptores V2. Y también se ha observado en algunos pacientes la hiponatremia que sigue a la administración de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se ha comunicado exclusivamente en pacientes ancianos. Luego los trastornos pulmonares, que también es otro punto muy importante. Aquí podemos, aparte de tuberculosis, del EPOC, podemos señalar también la ventilación mecánica que puede causar este síndrome a través de lo que es una liberación inadecuada de vasopresina por disminución del retorno venoso. Y dentro de otras causas también se ha podido señalar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el complejo relacionado con el SIDA. Estas patologías van a cursar con lo que es hiponatremia alta, y los pacientes ancianos que van a desarrollar este trastorno a menudo sin causa evidente tienen esto ya mencionado. Bien, tenemos dentro de la fisiopatología. Para la fisiopatología es importante mencionar que las fuentes de secreción de vasopresina. La elevación de lo que son las concentraciones plasmáticas de vasopresina pueden asociarse a secreción paraneoplásica, en este caso ectópica, o también pueden encontrarse lo que es hipersecreción hipofisiaria de la misma. En la mayoría de los casos de este síndrome, la secreción de la vasopresina se origina en la neurohipófisis, y la secreción de la misma en respuesta a un estímulo hipovolémico es adecuada fisiológicamente. Sin embargo, cuando lleva una hiponatremia asintomática, podría considerarse inadecuada para la osmolalidad del líquido extracelular. El diagnóstico de este síndrome debe basarse en los criterios ya mencionados específicamente, y es necesario conocer algunos modelos de secreción de la vasopresina, que son 4, y entre ellos están el primero, que es una hipersecreción aleatoria de vasopresina; el segundo, una liberación basal de vasopresina inadecuada y no suprimible; el tercero, un sistema de reajuste del osmotato, en donde hay secreción de arginina vasopresina con un umbral anormalmente bajo de osmolalidad plasmática; y por último tenemos la concentración de vasopresina en plasma bajos o incluso indetectables. También nos menciona lo que es la pérdida de sal cerebral. En un inicio nos dice que se pensaba que la natriuresis y la hiponatremia era secundaria al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Sin embargo, con este síndrome de pérdida de sal cerebral se ha demostrado que la natriuresis es de naturaleza primaria y que conduce a una contracción del volumen y no a una hipersecreción de arginina vasopresina. Por otro lado, también nos menciona el escape renal a la antidiuresis, que es un mecanismo de adaptación intrarrenal que permite la excreción de más cantidad de agua. Por lo general, los pacientes con este síndrome sufren una estimulación crónica de la vasopresina sobre las células principales del conducto colector, que provoca un aumento del contenido e inserción de la acuaporina 2. Sin embargo, con este mismo mecanismo ejerce sobre las células tubulares una expansión del volumen e hipotonicidad que conlleva disminución de la acción de las acuaporinas 2, y por lo tanto su consecuente va a ser lo que es una cantidad de agua reducida. Tenemos las manifestaciones clínicas de los trastornos hipoosmolares. Estas básicamente se dividen en dos. La primera son síntomas no neurológicos y la segunda son síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos no neurológicos generalmente incluyen la rhabdomiólisis, que es un trastorno secundario a una tumefacción de las fibras musculares inducida osmóticamente. Los síntomas neurológicos, en cambio, se presentan cuando la concentración del sodio sérico está por debajo de los 125 milimoles por litro y engloban en su conjunto lo que es una encefalopatía hiponatrémica. Abarcan síntomas principales leves como lo son cefalea, náusea, síntomas también más significativos como desorientación, obnubilación, confusión, déficit neurológico focal y también convulsiones. La encefalopatía hiponatrémica también nos menciona de que es común también observarlo. Vamos al tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y otros trastornos hipoosmolares.
Aquí nos menciona que este tratamiento se encuentra orientado a lo que es la corrección del sodio sérico y también los síntomas neurológicos, evitando así lo que son las complicaciones que pueden darse si es que no se da un tratamiento adecuado. Entonces, aquí nos menciona lo que son tratamientos disponibles actuales para la hiponatremia. Ya, y aquí en estos tratamientos es importante mencionar que se ha descrito tres direccionales para el tratamiento de esta hiponatremia que deben evaluar los beneficios y también la posible toxicidad e individualizarse para cada paciente. Entonces, en primera instancia tenemos una perfusión de solución salina. Después tenemos, esta perfusión salina puede ser hipertónica o isotónica. Después tenemos la restricción de líquidos y finalmente tenemos el tratamiento médico. En primera instancia, la perfusión de solución salina hipertónica, esta no es más que cloruro de sodio al 3%. Se calcula con la fórmula que se puede observar, en donde se va a tomar en cuenta el peso del paciente en kilogramos por la velocidad de la corrección deseada en 1000 equivalentes por litro por hora. Una opción alternativa en urgencias es la administración de un bolo de 100 mililitros de cloruro de sodio, que se puede repetir si no se observa mejoría clínica a los 30 minutos. Después continuamos con la perfusión salina isotónica. Este tratamiento es de elección para la hiponatremia hipovolémica. También nos dice que el paciente con una clínica evidente de hipovolemia, sodio urinario menor a 20 a 30 mil equivalentes por litro, pues a estos pacientes se los puede redireccionar en este tratamiento. Sin embargo, nos dice que no es recomendado para el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Después tenemos lo que es la restricción de líquidos. Esta restricción de líquidos es eficaz en los pacientes con hiponatremia crónica. Los pacientes con este trastorno se recomienda una restricción de líquidos que van desde los 500 a los 1000 mililitros por día, ya que con esta restricción líquida va a aumentar la concentración sérica de sodio al evitar la excreción de líquidos por los riñones a una velocidad lenta de 1 a 2 milimoles por litro por día, incluso con una restricción intensa. Sin embargo, es importante mencionar que la restricción de líquidos va a tener sus contraindicaciones. Así, no va a estar indicado para las personas hipovolémicas, las personas que se encuentran en cuidados intensivos, las personas hospitalizadas con osmolaridad urinaria muy elevada y los pacientes con suma urinaria de sodio y potasio que supera la concentración sérica de sodio, donde no responden a la restricción. Luego tenemos el otro aspecto que mencionábamos, que eran las medidas farmacológicas. En estas medidas farmacológicas nos dice que los antagonistas del receptor de arginina vasopresina, estos van a ser los vaptanos, que van a bloquear directamente a lo que es los receptores de vasopresina. Son indicados para tratar lo que es la hiponatremia volémica e hipervolémica. Hay dos vaptanos usados donde los aumentos de las dosis iniciales se van a efectuar si el aumento de la corrección de la concentración sérica de sodio es menor de 5 milimoles por litro en 24 horas. Bien, aquí se puede observar en esta gráfica lo que son los dos tipos de vaptanos, el conivaptán, el tolvaptán, cada una de sus características que los diferencia. Las dosis de carga, la perfusión, la duración máxima y los efectos secundarios, que es muy importante señalar en el conivaptán, que va a ser cefalea, sed y hipotasemia. En el tolvaptán, los efectos secundarios, boca seca, sed, aumento de frecuencia urinaria, mareo, náusea, hipotensión ortostática. También tenemos lo que es la urea. La urea va a consistir en un tratamiento oral alternativo del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Se va a utilizar a una dosis de 15 a 60 gramos al día. Y esta va a corregir lo que es la hiposmolaridad, como ya lo había mencionado. También encontramos la furosemida y el cloruro de sodio. Estos van a ser usados para ampliar lo que es el tratamiento de la hiponatremia sintomática aguda. La furosemida se va a administrar a una dosis de 20 a 40 miligramos al día, con una ingesta elevada de sodio que llega a los 200.000 equivalentes por día. Aquí encontramos algunas directrices del tratamiento de la hiponatremia basada en lo que son los síntomas. Puesto que existen lo que son síntomas, ya sean graves, moderados
o también leves. Entonces, dependiendo de cada uno de estos síntomas, vamos a tener el tratamiento. Cuando los síntomas graves, como cuando el paciente se presente con obnubilación, convulsiones, dificultad o paro respiratorio, el tratamiento va a ser inmediato y este va a buscar la concentración sérica del sodio. La solución va a ser la solución de cloruro de sodio hipertónica al 3% y también va a ser necesaria la restricción de líquidos. Mientras que cuando el paciente tenga lo que son síntomas moderados, tales como alteración del estado mental, desorientación, confusión, náuseas inexplicadas, inestabilidad en la marcha, el tratamiento va a consistir en hipovolémicos. Para la represión de solutos, euvolémicos e hipervolémicos, que son tratamientos con baptanos ya mencionados y administración limitada también de solución salina en euvolémicos. Cuando el paciente presente síntomas leves o ausentes, tales como irritabilidad, alteración del ánimo, depresión y cefalea, el tratamiento va a consistir en la restricción de líquidos y el uso de baptanos o urea en trastornos clínicos específicos. Y tenemos finalmente lo que es el control de sodio sérico en los pacientes hiponatrémicos. Nos dice que es muy importante hacer hincapié en este tipo de control, puesto que la frecuencia del control de sodio depende de la gravedad de la hiponatremia, como el tratamiento elegido. Se debe controlar el flujo urinario, la concentración sérica del sodio, estado de volumen de líquido extracelular cada 2 o 4 horas, para de esta manera asegurar la corrección y evitar un aumento excesivo de lo que es el riesgo del síndrome de desmielinización osmótica. En el caso de que se hayan utilizado como tratamiento los baptanos, nos dice que se debe hacer un control igualmente. Este control va a ser de 24 a 48 horas de haber iniciado lo que es el tratamiento y se lo va a hacer cada 6 a 8 horas. Muchas gracias.